Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar que vamos a realizar sobre la gestión de documentos con FileReader Server, en la cual también nos vamos a ayudar de Power Automate para la parte de automatización de los procesos documentales. Em, bueno, por supuesto, agradeceros a todos la asistencia y el estar aquí hoy con nosotros viendo este tema. Y comentaros que tenéis el panel de preguntas y respuestas por si queréis ir añadiendo cualquier consulta o cualquier comentario, ¿vale? Yo intentaré irlo revisando cada tanto y bueno, pues en la medida de lo posible contestar los planteamientos que nos hagáis, ¿de acuerdo? Em, Vamos a empezar un poco, bueno. Cuando hacemos presentaciones de AVI o de cualquiera de los productos de AVI o creamos algún tipo de vídeo de contenido de AVI, es muy común que mostremos algunas de las gráficas que producen o que publican las consultoras más importantes que se dedican al estudio de toda la parte de lo que se llama el Intelligent Document Processing, el procesado de documentos inteligentes, porque normalmente, bueno, a lo largo de los años, de los últimos años, da un poco igual en qué gráfica nos movamos o en qué, con qué consultora consultemos, valga la redundancia, vamos a encontrarnos que en toda la parte de procesado inteligente de documentos, el uso de inteligencia artificial, etcétera, AVI está entre los líderes. De hecho, es la empresa posiblemente líder en cuanto a este tipo de trabajo. El portfolio de productos de AVI es muy amplio. Aquí simplemente hemos traído, mm, mostramos un grupo muy eh, concreto de ellos. Dentro de lo que es la línea FineReader, hacemos habitualmente y bueno, realizamos muchos eventos, webinar, etcétera, con la parte de Standard y Corporate, que son los productos que se instalan en local, en la máquina de un usuario, para que el usuario, pues bueno, tenga completa funcionalidad en cuanto a lo que es el reconocimiento de imágenes que vienen de un escáner o que vienen de una máquina eh, multifunción o que nos han enviado por correo electrónico, etcétera, etcétera. Es el reconocimiento, el OCR, el reconocimiento digital del texto, editarlo en PDF, convertirlo a diferentes formatos. Bueno, y muchos de los temas de procesamiento por lote y de automatización de esos trabajos también se hacen en esa parte que corresponde al usuario. Hoy, sin embargo, vamos a em, centrarnos en FineReader Server, que, cuya instalación se puede hacer en un ordenador. Yo, de hecho, la que vamos a hacer con las demos lo tengo instalado en mi ordenador, pero normalmente se instala en un servidor de un departamento, de una oficina, de una empresa, para que dé servicio a todos los usuarios del entorno, ¿vale? En el que lo hemos instalado. Las operaciones que puede hacer FineReader Server son similares a las que hacemos con cualquier otro producto de FineReader, el estándar o el corporate, pero con la diferencia de que con el server no tenemos que instalar nada en local a nadie, sino que es un servicio que se publica y que está disponible a través de una página web, o también tenemos un API con el cual podemos integrarlo dentro de una aplicación propia o llamarlo desde una aplicación propia, además de tener pues, todo un tema de workflows que nos permite bueno, pues,
automatizar diferentes tipos de procesos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un webinar sobre FineReader Server y Power Automate, pero vamos a tratar el próximo día 2, o sea, de aquí a una semana justo, vamos a hacer otro webinar acerca de Vantage. Vantage es un producto también pensado para servidor, ¿de acuerdo? Pero que se puede trabajar directamente en la nube, ¿vale? De AVI, o se puede instalar en un servidor propio, pero en cualquiera de los casos, lo que obtenemos con AVI es un producto un poco más avanzado en el sentido de un uso muy intensivo de lo que es la inteligencia artificial y además una capacidad para crear procesos documentales con catalogación de los tipos de documentos, aparte del reconocimiento, por supuesto, la extracción de datos y llevar esos datos a una aplicación o a una base de datos, pues mucho más avanzado, ¿vale? Em, Sin embargo, bueno, esto que en algunos casos es necesario, em, en otros casos no, serían dos planteamientos diferentes, el de FineReader Server y el de Vantage, y bueno, pues es lo que vamos a ver en estos dos webinars, el de hoy y el de la semana que viene, ¿vale? Entonces, decíamos que eh, dentro de lo que es las capacidades de FineReader Server, hay un servicio de conversión que es este, ¿de acuerdo? Que, bueno, yo lo que tengo aquí instalado en localhost, pero normalmente, bueno, pues lo instalaríamos en un servidor de un departamento o de la empresa o de una oficina, ¿de acuerdo? Lo instalaríamos como localhost o le daríamos la ubicación que nos conviniera y proporciona a todos los usuarios que estuvieran dentro de la red, ¿ok? Este servicio de conversión de documentos. Aquí cualquier usuario puede llegar directamente a agregar cualquier tipo, bueno, tenemos muchos tipos de archivos, pero por ejemplo, le decimos que queremos agregar estos que son JPGs, que están, bueno, son documentos, básicamente, voy a mostrarlos, ¿vale? Pues por ejemplo, vale, estos son estados de tarjetas de crédito, ¿vale? Y vienen como JPGs y lo que vamos a hacer es reconocerlo, etcétera. Em, Simplemente, bueno, vamos a incluir, por ejemplo, pues un par de ellos, los añadimos, podemos seguir agregando archivos hasta un total de 255 megas por cada vez que subimos, no es que tenga un límite, ¿vale? Bueno, sí tiene un límite, pero es el límite de FineReader Server del licenciamiento que se haya hecho, ¿vale? Nos pone aquí la lista, podemos ir agregando más, etcétera. Nos marca este primer paso en el cual seleccionamos archivos. El segundo paso va a decir, oye, ¿cuál es la configuración de salida? Va a hacer el reconocimiento, el OCR, pero además va a convertir ese JPG en diferentes formatos. Por ejemplo, le podemos decir, queremos un PDF, ¿vale? Pero un PDF en donde ya se pueden hacer búsquedas, es un PDF editable. También queremos un Docs o un Excel, etcétera, etcétera. Vemos aquí los formatos que tenemos, ¿vale? Queremos un PDF, un PDFA, por ejemplo, para guardar los PDFA son el estándar de archivos de
de archivos que se tienen que guardar a largo plazo, ¿vale? El PDF es, bueno, pues lo conocemos todos, etcétera, y el PDFA, pues, es un archivo mm, estipulado en las ISOs y en diferentes eh, normativas como el formato para guardarlo a largo plazo. También tenemos, fijaros aquí, JSON, por ejemplo, podemos convertir todo este documento al formato JSON, por si queremos dárselo luego pues, a alguien del departamento de IT, ¿vale? Pues para que, por ejemplo, cargue con un fichero JSON, puede extraer cualquier dato, pero ya no es algo automático, no es algo que hago yo como usuario, es algo que hace un programador, ¿de acuerdo? Ese programador con ese fichero JSON puede extraer cualquier dato y cargarlo donde le convenga, ¿de acuerdo? O llevarlo a FineReader para abrirlo con un FineReader en lo que tengamos instalado en local, ¿vale? Podemos elegir el tipo de tantos formatos como nos convenga, ¿vale? Yo voy a, qué sé, pues esos tres. Y luego, para hacer el OCR, AVI cuenta con muchísimos diccionarios de idiomas. Es una de las, aparte de las muchas motores de inteligencia artificial que utiliza para hacer el reconocimiento, también cuenta con muchos diccionarios, como 100, más de casi 200, 190 y tantos diccionarios de idiomas, idiomas naturales, idiomas de lenguajes, de lenguajes de programación, quiero decir, eh, mm, tipos de escritura, etcétera, etcétera, para que cuando hace el reconocimiento se ayude de esos diccionarios para hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Aquí yo he incluido inglés, alemán, español, podríamos seguir incluyendo, pues, yo qué sé, otros idiomas, vemos que tenemos muchos, ¿vale? Y incluso, pues, idiomas que no son humanos, sino idiomas formales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a mí en este caso con inglés, alemán y español creo que nos va a dar, etcétera. Y una vez que hacemos esto, simplemente es obtener el resultado, empieza a procesarlo y, bueno, pues en un ratito ha procesado los documentos que cualquiera de los usuarios de nuestra oficina ha subido a el sitio. Obviamente, cada usuario está viendo la página en la sesión que él ha abierto. Esto pueden estar haciéndolo en el número de usuarios a la vez y van a ver cada cual su cuestión. Y finalmente, una vez reconocido, pues pueden descargar esos ficheros, ¿de acuerdo? Y en ese fichero, pues me va, como he elegido varios formatos, lo que hace es entregarme un punto zip dentro del cual para cada uno de esos pues van los tres formatos que yo he pedido. El de el doc, ¿vale? Con el reconocimiento, el PDF, ¿de acuerdo? Esto sí, este es un PDF que permite búsqueda. Yo aquí puedo seleccionar y puedo hacer búsquedas de contenido, etcétera, ¿vale? Y el fichero JSON que si se lo damos a un programador o un administrador de bases de datos, seguramente va a poder trabajar con él y coger cualquier dato. En realidad, dentro del fichero JSON se etiqueta todo y es relativamente habitual trabajar con ellos y para incluso cargarlo directamente en la base de datos, etcétera, etcétera, aunque esto ya digo, no es algo que hagamos desde el lado del usuario, para eso hace falta eh, pues conocimientos de trabajo con JSON, ¿vale? Ok, y igualmente pues lo mismo para la otra descarga, ¿vale? Me da otro archivo zip con lo mismo, ¿vale? Ok, y este es el servicio de conversión de documentos que está disponible
desde nuestro FineReader Server para todas las usuarios que tengamos en la oficina. ¿De acuerdo? Hay la posibilidad, hay un API que va con FineReader Server para que también, por supuesto, desde un departamento de programación, se llame a las principales funcionalidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, em, aquí tenemos un ejemplo o una demo de esa API, de Web Service API, del FineReader Server, ¿de acuerdo? Proporcionada por la propia API en nuestra distribución del server, ¿ok? Que hace las llamadas. Aquí tenemos la ayuda y nos va mostrando, bueno, sí, acepto los términos de uso y nos explica cómo funciona la API, los servicios web, los COM, bueno, cómo trabajaríamos con esto. También tenemos acceso a Swagger, esto es para programadores, por supuesto, no es para usuarios, y explica los tipos de llamadas, ¿vale? Con el código para los diferentes tipos de llamadas, pues para abrir los workflows que tengo creados, para que me los muestre, para mandar un trabajo, para subir los documentos, para obtener los documentos de vuelta, etcétera, 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 ¿vale? Y Em, bueno, y la descripción tanto del web service como del server manager, ¿vale? Para SOAP, con las llamadas desde SOAP, que es otro modelo para los programadores, para que con este FineReader Server puedan llamar a todas sus funcionalidades y embeberlo dentro de una aplicación web o donde les convenga. De hecho, está construida aquí la demo, dice que está llamando pues a nuestro servidor en local, ¿vale? Al que tenemos montado aquí, ¿de acuerdo? Es la primera, si hubiera varios servidores podríamos seleccionarlos, ¿vale? El siguiente paso es que de todos los workflows que tenemos creados en Avin FineReader Server, ¿vale? Pues podemos seleccionar. Y además nos va dando los ejemplos de cómo ha hecho esta llamada para obtener los workflows tanto en JSON como en SOAP, ¿vale? Si le damos a obtener los workflows, aquí me van a aparecer los diferentes workflows que yo tengo creados dentro de FineReader Server, ¿vale? Esta es la consola de administración de FineReader Server. Yo, una de las características principales que tenemos con FileReader Server es la capacidad de crear flujos de trabajo, ¿vale? Ahora veremos alguno. Este, que es el que utiliza por defecto o que tengo para que utilice por defecto, ¿vale? Es el que utiliza, de hecho, el servicio de conversión. Si yo le cambio para que utilice otro por defecto, pues cuando llame al servicio de conversión, ¿vale? A este servicio de conversión, ¿vale? Pues en lugar de coger este es ese default que tenía ahí. En lugar de coger este, cogería otro, ¿vale? Sin embargo, yo aquí tengo este default con pues, unos determinados pasos, de dónde se entra, qué procesos hay que hacer, qué idiomas coge por defecto, etcétera, etcétera, y ese es el que le digo que coja. Sin embargo, en esta demo, como le estamos diciendo que queremos obtener un resumen de todos los workflows que tenemos en el servidor, ¿vale? Al, al ejecutar esta instrucción, pues él me devuelve los diferentes workflows que tengo ahí. Y podría cambiar y decir, bueno, pues ahora quiero ejecutar otro workflow, el que fuera, ¿vale? Puedo ir para adelante, para atrás, por supuesto. El siguiente es, vale, pues ahora vas a cargar filas.
ficheros, perdón, que filas. ¿Vale? Y vuelvo a hacer lo mismo. Me vuelve a dar el ejemplo en código de JSON y en código SOAP, ¿vale? Para realizar esta tarea de subir los ficheros que queremos convertir. Bueno, pues me dice, oye, pues sabiendo que vamos a coger el workflow este dentro de localhost, etcétera, etcétera, nos hace falta el nombre del fichero y el contenido, etcétera. Bueno, pues vamos a subir los ficheros, ¿ok? Pues, por ejemplo, cogemos este y este, ¿vale? Uy, por ejemplo, este, ah, este, ¿vale? Y este otro, por ejemplo, ¿ok? Ah, no, este es de uno en uno, perdón. Solo llama uno. Podríamos llamar a varios, pero en este solo se llama uno, ¿vale? Se procesa el fichero, nos da un ID del trabajo. Esto lo hace para que el programador desde su aplicación pueda, o desde Swagger, ¿vale? Desde este Swagger, desde este interface de Swagger nos lo muestra, o desde la aplicación, coger el identificador de este proceso que acabamos de hacer y trabajar con él. Es un identificador uno para cada trabajo que se realiza, único, ¿de acuerdo? Bueno, como ya está realizado el proceso, aquí hemos incluido, o ha incluido el ejemplo, un paso que es chequear o comprobar el estado, ¿vale? Coge el ID de ese trabajo que está aquí, ¿vale? Y dice, bueno, pues dame chequéame el resultado de cómo ha funcionado ese ID concreto, ¿vale? Y nos dice que vale, que ya está completado. Si fuera un documento enorme, muchísimas páginas y tal, esto estaría bien porque podríamos a lo mejor intentar pasar al final y todavía estaría procesándose, ¿vale? Imaginemos que le hemos subido un documento con 200 páginas y, bueno, pues el comprobar el estado está bien porque podemos ir a obtener resultados y que nos diga, no puedo entregártelo, pues está todavía procesándose, ¿vale? Pues una vez que está completado, nos vamos al siguiente, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es obtener el resultado, que es nuestro documento procesado, ¿de acuerdo? Otra vez, obviamente, nos entrega el código en JSON Genshow para que el programador lo utilice y, bueno, pues nosotros obtenemos el resultado, ¿de acuerdo? Nos lo devuelve en JPG y en PDF, que es lo que hacía el workflow que hemos seleccionado, ¿vale? El original, tal cual, con el nombre que hemos cambiado, el nombre, no, perdón, este es el nombre original, ¿no? Sí, ujú, sí, este es el nombre original. Ajá. Sí, y el mismo fichero en formato PDF, ¿vale? Esto es FineReader Server, sin más, no nos hace falta más, pero sabemos que tiene un API que también tiene objetos COM. El API podemos llamarla con JSON o con SOAP. O sea, tenemos diferentes opciones desde el lado de programación para integrar todo el trabajo de FineReader Server dentro de nuestra aplicación, ¿vale? O dentro de una web, ¿vale? Esto ya es un PDF que permite extracción, búsquedas, etcétera. Este es el JPG original, ¿vale? Que es una imagen, este no nos permite hacer búsquedas, obviamente. Ok, y sabemos que tenemos aquí esta demo de utilizar el web service, ¿vale? Pero es una opción más que tenemos para extender las capacidades de Avifine Reader Server desde el lado de programación. Desde el lado de usuarios, no nos hace falta esto, podemos tener diferentes flujos de trabajo y nuestro servicio de conversión de archivos, de acuerdo, para todos los usuarios. ¿Cuál es
La cuestión es que está trabajando con estos flujos de trabajo, ¿vale? Que le hemos, bueno, trae algunos por defecto, ¿vale? Estos dos, por ejemplo, el default y el scripting demo, son dos eh, flujos de trabajo que trae por defecto, trae preconstruidos ya el propio FineReader Server, pero nosotros podemos ir creando nuevos workflows según nos interese, ¿vale? Y podemos utilizar en el servicio de conversión el que tenemos por defecto o cualquier otro que a nosotros nos interese. Por supuesto, si nos vamos a la parte de servicios web, ahí utilizaremos, de hecho aquí al principio, nos eh, obtiene todos los que hay en nuestro administrador y nos dice que cuál queremos utilizar, ¿vale? Cualquier usuario podría venir aquí y decir, pues yo quiero utilizar este o aquel, ¿de acuerdo? Em, Nosotros hemos creado un flujo de trabajo que va a hacer muchas de o nos va a permitir, de hecho, una gestión documental muy... los flujos de trabajo permiten gestiones documentales súper potentes. Este en concreto es medio sencillito, pero bueno, para que nos dé tiempo para revisarlo y ver cómo está hecho. Y luego, con lo que vamos a obtener, que es lo que vamos a obtener son diferentes tipos de ficheros a partir de un fichero que le vamos a entregar, ¿vale? Una imagen, una imagen TIFF que puede venir de, pues, de un escaneo, de una fotografía de un documento o hecha con el móvil y que enviamos por correo o de una máquina multifunción, ¿de acuerdo? Vamos a obtener diferentes tipos de documentos. Y esos documentos, luego vamos a ver que con Power Automate podemos añadir toda una capa de proceso a lo que ya, a la gestión que hacemos con el propio AVI FineReader Server. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a echar un vistazo a este facturas, ¿de acuerdo? Que es un flujo documental que hemos hecho. Casi siempre, cuando hacemos un flujo documental, la idea es que se lance o de forma automática, esté siempre esperando a que llegue algo o que se ejecute a partir de un disparador concreto o de un evento concreto. Yo en este caso, como vamos a hacerlo de pruebas, lo he hecho para que se ejecute de forma manual, ¿vale? Está siempre activo, ¿vale? Podríamos ejecutarlo según una programación de cualquier tipo, diaria, semanal, mensual, lo que fuera, pero yo lo que he hecho es, bueno, vamos a lanzarlo manualmente para no estar esperando a que llegue la hora, no sé qué, pues lo vamos lanzando, ¿de acuerdo? Lo hemos llamado facturas y va a ir a una biblioteca de documentos. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tiene FineReader Server es su integración, aparte de Outlook, por supuesto, con SharePoint. ¿Por qué vamos a utilizar SharePoint? Porque para Power Automate, SharePoint es un elemento con el que se integra muy bien. Es verdad que no es estrictamente necesario que esté SharePoint dentro de lo que serían los elementos con los que trabajamos desde Power Automate, pero también es verdad que desde un principio que se empezó a generar Power Automate y los productos anteriores a Power Automate que se fueron convirtiendo en Power Automate como Power Flow, etcétera, etcétera, todo lo que es el desarrollo previo de Power Automate. mm, esos productos en muchos casos se partía desde SharePoint, ¿vale? Desde la SharePoint como repositorio de ficheros, documentos, ficheros de todo tipo, imágenes, etcétera, con los que se creaban flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho lo cual,
Podemos cambiar la prioridad, le dejo normal. Nosotros vamos a trabajar con una biblioteca de documentos de SharePoint. Podríamos trabajar con una carpeta que estuviera en la red o una carpeta que estuviera en nuestro ordenador o con correo electrónico, ¿vale? Bien. Dentro de nuestro flujo, lo primero es definir cuál es la entrada de los documentos, ¿vale? Nosotros, ya digo, hemos elegido SharePoint, podría ser una carpeta compartida, un FTP, etcétera, ¿vale? Nosotros hemos elegido SharePoint. Hemos seleccionado una biblioteca en concreto, que es esta biblioteca, bueno, este sitio de SharePoint, que es tanisoft.sharepoint.com/desarrollo, y dentro de esa ese sitio, ¿vale? Hemos elegido de todas las bibliotecas de documentos esta que se llamaba facturas, ¿de acuerdo? O que se llama facturas. Dentro de facturas hay una carpeta, ¿vale? Podemos trabajar con carpetas, pero no vamos a utilizar, podríamos pinchar aquí y decir, oye, queremos también trabajar con lo que haya dentro de las carpetas, que haya dentro de nuestra biblioteca, pero podemos quitarlo. Yo en este caso lo he quitado, ¿vale? Y vamos a crear un trabajo para cada archivo. Podría ser para cada carpeta y también vamos a eliminar los archivos de origen. O sea, lo que vamos a hacer básicamente es que nos vamos a venir a este sitio de SharePoint, ¿vale? Este de desarrollo. Tengo esta biblioteca que se llama facturas, que ahora está vacía, ¿de acuerdo? Tiene esta carpeta dentro, donde vamos a dejar las que estén procesadas, pero yo aquí voy a arrastrar documentos que quiero que se conviertan. Facturas que me van a venir, ¿vale? Pues como TIFF, como una imagen TIFF, que vienen de un escáner, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo que voy a pedir es que eh, todas las facturas que deje aquí, ¿vale? Eh, FineReader las convierta, las procese, o sea, haga un reconocimiento CS o CR y aquí en procesadas me cargue los ficheros que yo quiero salvar o que yo quiero crear en ese procedimiento, ¿vale? Ok, podría editar filtros, bueno, no me- el proceso tampoco me he complicado mucho, he cogido inglés y español, una calidad que esté media, puedo ir a más calidad o a más velocidad, puedo procesar texto, imágenes o solo códigos de barra, o bueno, hay muchísimas configuraciones que se pueden incluir, ¿vale? No, esta es muy sencillita, simplemente vamos a procesar el documento. No vamos a hacer una separación de documentos, hay todo un tema, pues si queremos separar, por ejemplo, si de una vez metemos 6 facturas y queremos que sea un documento por cada factura, o queremos crear un solo documento para las 6 facturas, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Si queremos eliminar páginas en blanco, imaginaos que es un documento con yo qué sé, 10 facturas, pero entre factura y factura hay una página en blanco. Bueno, pues queremos eliminar esa página en blanco o no. Bueno, hay muchísimas opciones en muchos webinars y vídeos. Hemos tratado de este tipo de flujos y de este tipo de opciones, pero bueno, simplemente vamos a crear un trabajo para cada documento de forma sencilla. No vamos a meter control de calidad, sabemos que hay todo un tema de control de calidad muy importante. FineReader Server, además de lo que es el servidor, tiene estaciones de trabajo para operadores. Podemos crear un proceso de verificación para que, por ejemplo, cuando em, se realiza un proceso, siempre se envíe a un operador que va a verificar la calidad o, por ejemplo, se automaticen todos
Pero si baja, hay un 2% de caracteres que FineReader Server no está absolutamente seguro de su fiabilidad. O sea, hay un 2% de caracteres que, por ejemplo, ha traducido como Z, pero no está seguro si es una Z o es un 2 porque a lo mejor la letra está un poco comida, o no está seguro si es una O o un cero, o no está seguro, yo qué sé, porque hay un carácter que ha venido escaneado y estaba el papel, yo qué sé, sucio, ¿vale? Y si baja del 2%, esos sí se envían a la estación de control de calidad para que un operador resuelva uno a uno todos esos problemas, que se los va indicando, que les va diciendo cuáles son, a dónde tiene que ir. Es un proceso bastante facilitado por FineReader Server para que sea fácil. O verifica todos o no verifica ninguno. En este caso no vamos a verificar nada, ¿vale? Hay muchas más configuraciones en esto, etcétera. Si vamos a indizar o clasificar documentos. Esto sí lo vamos a mandar a una estación de trabajo. Aquí hay un operador que cuando llegan los documentos de este workflow en concreto, queremos que mm, obtenga unos datos concretos, ¿vale? Que hemos creado aquí. Tenemos dos opciones, podríamos tener X, ¿vale? Hemos creado esta de datos en donde vamos a pedir el nombre, que es un campo del tipo de una sola línea, un campo de texto de una sola línea, no lo hemos puesto como requerido, sí como visible, no de solo lectura, también se puede editar, y bueno, hemos metido otro que es creado, que es un de tipo fecha, y otro que es el número de factura, que también es de una sola línea, ¿vale? Estos datos queremos que el operador los obtenga de las facturas, ¿ok? Podríamos decirle que, por ejemplo, que hay facturas de diferentes proveedores, pues meter un tipo de dato por proveedor. O, por ejemplo, aquí hemos metido otra que es de contactos. En algunos casos, pues a las facturas lo que nos interesa es obtener pues el nombre del contacto, la fecha de alta, la web y si está activo o no está activo, ¿vale? Con una casilla de verificación, con un check, ¿vale? Em, Podríamos meter tantos como los tipos de crear esa tipología de documentos como nos interesara, ¿vale? En nuestro caso, vamos a hacer esta de lo que nos interesa es obtener esos datos, sobre todo el número de factura. Eso es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque además hemos creado o podemos crear algunas acciones, ¿vale? Pero mm, con esos datos, pero nosotros lo hemos metido directamente en la salida, ¿vale? Entonces, trabajamos con datos y una vez que ha pasado por la estación de indexación o clasificación, ¿vale? Le decimos qué tipos de salidas queremos, ¿vale? Bueno, pues aquí podríamos ir metiendo nuevas, decir, bueno, pues además del PDF quiero que me saques yo qué sé, pues un JSON o un XML o un Word, ¿vale? Y explicarle todo, cómo queremos que lo haga. En nuestro caso, le hemos dado esta, hemos dicho que queremos que nos genere un PDF, ¿vale? ¿Cómo va a ser la configuración de ese PDF? Bueno, más bien tirando a rápido, ¿vale? Con una resolución, bueno, no muy compleja. No vamos a añadir ni marcas de agua, ni firmas digitales y en configuración avanzada tampoco nos vamos a complicar mucho, ¿vale? Lo vamos a guardar en otra biblioteca de SharePoint, ¿vale? Que va a estar dentro de este sitio, ¿vale? De desarrollo. La biblioteca también va a ser facturas, ¿vale? Tenemos las diferentes bibliotecas, estas son las diferentes bibliotecas de documentos que tenemos en este
en este sitio de SharePoint, pero en la carpeta procesadas, ¿vale? Y en la configuración de aquí le vamos a decir que de los datos, esos que ha metido a mano quien clasifica, vamos a coger número de factura y lo vamos a meter en una columna de la biblioteca de SharePoint, que hemos llamado también NumFactura, ¿vale? Como una línea de texto, que es el tipo de datos que hemos metido. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que si nos venimos aquí, nosotros dentro de esta biblioteca de documentos de SharePoint hemos creado un campo que se llama NumFactura, donde cuando procesemos, soltemos aquí la factura, queremos que el número de factura se nos quede incluido en ese campo. Eso es lo que nos hace aquí, perdón, eso es lo que nos hace aquí FineReader Server, ¿vale? En ese proceso. Si el archivo ya existe, lo vamos a sobreescribir, podríamos crear otro nombre, usar versiones de SharePoint. SharePoint permite versiones del mismo documento, etcétera, etcétera, ¿vale? Realizar copias de seguridad, etcétera. Nosotros lo que sí vamos a hacer es que cuando obtengamos el fichero que coloquemos, como hemos visto, pues se va a llamar 0003, 008 TIFF, etcétera, etcétera, pero el PDF que obtengamos va a tener el nombre que le hayamos dado en el proceso de indexación, guión y el número de factura y, bueno, la extensión PDF, ¿vale? Bueno, es toda una configuración no muy compleja, pero una configuración que hemos hecho para ese PDF. ¿Qué hacemos con el archivo de origen? Lo vamos a meter en otra biblioteca de documentos de SharePoint, pero dentro de desarrollo también, pero en una que se llama archivos, ¿vale? Tenemos esta de facturas, pero tenemos esta de archivos, ¿vale? Que está vacía. Es otra biblioteca dentro del mismo sitio de SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces el original lo llevamos a archivo y que se quede allí. Y luego, además, queremos sacar un XML, el fichero XML, y lo vamos a guardar en mi escritorio dentro de la carpeta tipos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos esos datos que hemos cogido, el nombre, la fecha eh, y el número de factura, si utilizamos datos, si utilizáramos la de contactos, ¿vale? Si utilizáramos la de contactos, pues estos de aquí, ¿vale? Estos datos van a ir dentro del XML y esto se lo podría ayudar a un programador o un administrador de bases de datos para que cargara ese XML o los datos, o el programador que extrajera los datos que me convengan del XML para cargarlo donde me interese, en una base de datos o donde nos dé la gana. Claro, obviamente, esa parte de convertir un XML en eh, o extraer saber utilizar un XML de forma adecuada, pues es algo que hace o un analista de datos, o un DBA, un administrador de datos o un programador. No es una cuestión de usuario, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer la salida porque a alguien le puede resultar interesante. Bueno, pues vamos a ver, vamos a probar si nuestro flujo funciona, ¿vale? Entonces, lo primero, nos vamos aquí a facturas. Yo voy a coger, por ejemplo, pues un par de archivos, ¿vale? Los suelto aquí. ¿Vale? Estos son los TIFF. Ya los tenemos aquí con las dos facturas. Ahora, como decía que lo hemos hecho para que sea manual, para no tener que esperar nada, simplemente vamos a poner en marcha el flujo que en el momento en que se inicia va a coger, va a decir, oye, pues estoy con ellos, estoy haciendo este trabajo, ¿vale? Voy por el 86%,
estoy procesando dos documentos, ¿vale? Y he empezado aquí, pero hay una fase que es el de indexación, que es la que me está esperando. Aquí me dice, oye, estas son las salidas que voy a tener, si hay excepciones la voy a meter en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Las excepciones no las hemos visto, pero bueno, es algo que hace por defecto, pero está esperando para acabar que alguien entre en esa fase que es de usuario, que es de indexación. Por supuesto que tenemos aquí nuestra, a ver si consigo abrirla, que ahora no quiere dejarse abrir, aquí, ¿vale? Nuestra estación de indexación, ¿vale? Esto, estas estaciones pues, pueden estar en el mismo servidor donde tenemos FileReader Server o en un puesto de trabajo o donde sea. Podemos tener una o podemos tener varias. Y veis que aquí ya me dice, oye, tienes dos documentos en cola, ¿vale? Bueno, vamos a coger el primero. Vale, me ha hecho el reconocimiento en los idiomas que le hemos dicho. Veis que podemos utilizar o bien el tipo de documento datos o el tipo de documento contacto. Según el que utilicemos, ¿vale? Me va a pedir unos datos. Bueno, el nombre, pues el nombre de la factura, ¿vale? Pues es este de Peters Engineer. El número de factura que está aquí arriba, ¿vale? Aquí abajo lo tengo en grande, ¿ok? Aquí abajo lo tengo en grande, aquí arriba lo tengo en pequeño, da igual. Bueno, pues el número de factura. Ya lo tengo aquí y voy a marcar la fecha de creación, que es ahora mismo porque lo acabamos de crear, ¿vale? El documento. Podríamos cambiarla, etcétera, pero bueno, ya tengo esos dos, digo, este documento queda aceptado. Venga, me queda uno en cola, pues también. Venga, pues el nombre, pues vamos a coger este de Rapid Transport, no sé si exactamente, bah, me da igual, le cojo la esta y por aquí tengo el número de factura, uy, me ha cogido la fecha, ¿no? El número de factura, ¿vale? Que es ese. Ok, pues tengo ya el nombre, el número de factura y la fecha, acepto. Ok, ya no hay más documentos aquí. Con lo cual, ahora mi consola de administración eh, o le llegan esos trabajos por parte del panel de indexación, vamos, del usuario de indexación, y dice, ah, vale, pues ya está, y los acaba. Dice, ha finalizado, estupendo, nos dice los trabajos que ha hecho, tal, tal. Ok, vamos a ver si realmente los ha hecho como le hemos pedido. Aquí teníamos las dos facturas que hemos colgado. Vamos a actualizar nuestra web, han desaparecido de aquí, si nos vamos a procesadas, están las dos. Fijaros, tenemos que el nombre del PDF ya lo ha reconocido, ha creado un PDF, que además es un PDF que se puede utilizar, etcétera, etcétera, me lo puedo descargar y tal, ¿vale? Es verdad que estoy en SharePoint y para trabajar con el PDF en condiciones, lo suyo sería descargarlo y tal, bueno, o buscarme un visualizador de PDF un poco más eh, potente, ¿vale? Pero el nombre del PDF que viene de esas facturas que se llamaban 00 tal, 003, 008, es el nombre que hemos elegido o seleccionado y el número de factura que hemos seleccionado. Y además en el campo número de factura nos ha metido el número de factura, con lo cual dentro, pues ya si sabemos manejar SharePoint y conocemos, SharePoint tiene muchísimas posibilidades. Estamos trabajando con una biblioteca de documentos que tiene una barbaridad de posibilidades de gestión documental, ¿vale? Pues tener ese número de factura aquí nos va a dar posibilidades para muchos, muchos temas, ¿vale? Ok, ¿qué más? Si nos vamos a archivo, ¿vale? Nos aparecen los ficheros originales, ¿vale? 003 y 008 más la fecha, que es lo que yo le puse, fecha y hora. ¿Por qué? Pues porque si se vuelve a escanear, vuelve a quedar 003, pero con otra fecha y otra hora y el TIFF.
¿vale? Hemos dejado el original tal cual, lo único que le dijimos en el flujo de trabajo es que, ¿dónde estaba el flujo de trabajo? Aquí, no, esta es la, aquí, ¿vale? En el flujo de trabajo le dijimos en la salida que el archivo era el nombre del fichero más año, mes, día y hora, ¿vale? Esto podemos simplificarlo y decir, oye, la hora no me hace falta, o sí me hace falta, o lo que sea, ¿vale? Pero yo le he dicho que quería ese formato, el nombre original, más eso, ¿vale? Pues para estar, tener más información y para que además, si se machaca un archivo encima de otro, no lo machaque, sino que sea la misma versión con diferentes horarios o días, ¿vale? Bueno, la parte de SharePoint parece ser que la ha hecho bien. En facturas no tenemos nada. Dentro de la carpeta de procesadas están las dos que hemos procesado y en archivo están los originales con el cambio de nombre. Vale. También habíamos guardado un XML, pero el XML lo habíamos guardado en una carpeta, ¿vale? En el escritorio que habíamos llamado tipos. Aquí están las facturas y aquí nos ha metido los dos XMLs de la 003 y de la 008. Por si yo quiero entregarle esto a una persona del departamento de sistemas para que haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, fijaros que aquí hay un campo nombre, ¿vale? Que es el que le hemos incluido, ¿vale? Hay un campo creado y hay un campo factura, ¿vale? Aquí tenemos, no sé si este es el valor, yo creo que sí. No, ese no es el valor. El valor está dentro de... Ah, no, están aquí abajo. Esta es la definición de los campos y aquí están las... ¿vale? Para nombre... Ah, no, este es el de nombre contacto, que es el otro. Es que este es más largo porque he incluido dos de estos. Están aquí el nombre y el valor, ¿vale? Es que están en el XML, me saca los dos tipos, el tipo datos y el tipo contacto, ¿vale? Pero con valores solo tengo este, dentro de los atributos del tipo de documento datos, ¿vale? En el campo nombre, ¿vale? El valor es este, en el campo creado el valor es este, ¿vale? Que es la fecha y la hora, y en el campo factura, ¿vale? Este es el valor, ¿ok? Bueno, esto en programación o alguien de sistemas, pues lo coge y lo utiliza pues para una aplicación, una base de datos o lo que le haga falta, ¿vale? Pero efectivamente me ha construido esta parte que nos interesaba, que era los XML de, eh, de los ficheros, que nos lo ha metido aquí donde le hemos dicho que lo creara, ¿vale? En facturas. Bueno, parece ser que el flujo ha funcionado bien y hemos realizado con FineReader Server, hasta ahora, bueno, lo hemos hecho con SharePoint, podríamos haberlo hecho utilizando un buzón de correo electrónico o una carpeta de red, ¿vale? O un FTP. Hemos creado un flujo con diferentes salidas, hemos convertido el TIFF
Le hemos cambiado el nombre, lo hemos cambiado de sitio, hemos creado el PDF, hemos creado el XML, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hemos obtenido, que es importante, el número de factura y lo hemos metido en un campo de nuestra biblioteca de documentos, aparte de meterlo en el nombre, junto con el nombre del cliente. ¿Vale? Ok. Esto mismo lo hemos hecho nosotros con este flujo de trabajo, pero si metemos este flujo de trabajo, ¿vale? Como el flujo por defecto dentro de nuestro servicio de conversión, lo que tendríamos sería este flujo, ¿vale? También podemos dejar un flujo más sencillo de conversión y crear dentro de una página web, de una aplicación nuestra, eh, con el API del servicio web de FineReader Server, pues algo como esto, donde podamos coger ese workflow, ¿vale? Y empezar a trabajar, pero en vez de ir a dejar la fila allí, la subimos aquí, esto nos la llevará a SharePoint, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos cambiar los flujos y utilizar los que sean necesarios, ¿vale? No hay que ir al... No es, aunque SharePoint es algo que se utiliza muy comúnmente en las empresas para gestionar documentos, compartir documentos, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuál es el proceso que podríamos hacer además ahora con Power Automate? Bueno, muy sencillo. Bueno, yo he creado un pequeño flujo de automatización, un flujo de trabajo, ¿vale? Muy sencillito. Sí, bueno, aquí estamos en Power Automate, me he venido a mis flujos, ¿vale? Bueno, los míos en este caso, los que están creados, ¿de acuerdo? A ver un segundito, que hay una pregunta de Luis que dice, ¿hay alguna forma de hacer indexación automática en determinados documentos que sean siempre parecidos en cuanto a su composición? Sí, sí hay una forma de hacer indexación automática. Lo que pasa es que la indexación manual es muy rápida y además tiene ventajas, ¿vale? Porque en la indexación automática estaríamos hablando de documentos que sean realmente parecidos. En el momento en que, como hemos hecho nosotros, metamos dos facturas completamente diferentes, ahí tendríamos un problema. Si siempre es el mismo tipo de factura, podría ser, se puede hacer, claro. De todas maneras, la semana que viene vemos Vantage y ahí tenemos una herramienta que toda la parte de clasificación de documentos de diferente tipo se hace mediante inteligencia artificial de forma muy potente, ¿vale? Si tenemos que hacer un proceso en que la clasificación de documentos sea más compleja y la extracción de datos sea más compleja, Vantage podría ser más adecuado. Pero sí, Luis, la respuesta es, si yo cojo, por ejemplo, siempre facturas del mismo formato, puedo hacer una indexación automática mediante la creación de una plantilla, ¿de acuerdo? Una plantilla es decir, oye, siempre va a estar así, esto es lo que vamos a indexar y esto es lo que vamos a hacer, y siempre hace lo mismo. Una opción podría ser decir, oye, monto diferentes eh, carpetas o diferentes bibliotecas de documentos o dentro de una biblioteca de documentos monto diferentes carpetas. O sea, puedo montar las carpetas en un servidor de red o en la red o en mi máquina o dentro de SharePoint y decir,
Cuando la factura es de Pepe, va a un sitio. Cuando es de Juan, va a otro. Cuando va a un sitio, se lanza un flujo determinado. Cuando va al otro, se lanza otro flujo que será muy parecido, pero con una indexación diferente. Héctor dice, ¿hay alguna forma de indicar el formato del XML? No, hay formas de cuando yo le digo, ¿vale? ¿Qué tipo de salida quiero tener? Y le digo que me guarde XML, ¿vale? Siempre va a utilizar el formato de XML que está utilizando AVI en este caso, ¿vale? Em, si, por ejemplo, yo le dijera aquí que además de este PDF también me sacara un XML aquí, ¿vale? Em, no tengo mm, muchas opciones para la configuración del XML, pero por ejemplo, le puedo decir que en lugar de sacarme XML, me saque un formato JSON, ¿vale? Que el JSON o el formato de JSON para cogerlo desde por un administrador de bases de datos o por un programador es bastante estándar, ¿vale? Pero fijaros que aquí estaríamos trabajando con los formatos con los que trabaja AVI, que bueno, son súper estándares, ¿vale? Pero no podemos, mm, en este caso no podemos decirle, oye, pues tal formato de... ¿Ok? Vale. Ok. Decía, estamos en Power Automate. Sabemos que en Power Automate podemos lanzar flujos, pues porque los programamos. El iconito este de aquí lo que muestra es cuál es el disparador del flujo, ¿vale? Pues puede ser programado, puede ser SharePoint. Este es el flujo aviso Teams factura, que es el que vamos a ver, ¿vale? Puede trabajar con loop, puede lanzarse a mano o con Dataverse o con Outlook, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de flujo de trabajo y el iconito lo que muestra es cuál es el disparador de nuestro flujo de trabajo, ¿ok? En este caso, en este aviso Teams factura, el disparador va a ser SharePoint, ¿vale? Y es un flujo de trabajo muy sencillito, tiene muy poquitos pasos. ¿Qué va a hacer? Va a coger cuando se crea o modifica un archivo, ¿vale? De hecho, las propiedades del archivo en nuestro facturas, ¿ok? Em, dentro de la carpeta procesadas, o sea, cuando nos meten un ya un PDF, o en este caso, porque, o cualquier archivo que metieran allí, ¿vale? Pero los que sabemos que van a la carpeta esa es los que se procesan, aunque podría alguien meter un archivo a mano, bueno, cuando eso ocurra, cuando se crea algo, ¿vale? Nos va a enviar, va a obtener un vínculo a ese archivo, lo que es la URL, el vínculo, para pinchar y abrir el archivo, ¿vale? Que va a permitir tanto ver como editar, ¿ok? Podría ser solo ver, y ese vínculo lo vamos a mandar en un mensaje a un canal de Teams, ¿vale? A este canal, al canal general de Danisoft. El mensaje va a ser nueva factura y vamos a coger ese número, no, perdón, ese vínculo, ¿vale? Para poder abrirla desde Teams y también le vamos a dar el número de factura,
¿vale? Y quién es el correo electrónico de quien ha hecho esa modificación, ¿vale? De quien ha subido ese o ha modificado ese archivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, después de enviar el enlace por Teams a ese canal en concreto, vamos a generar, ¿vale? Dentro del sitio de desarrollo, ¿vale? Una lista que es diferente de una biblioteca. Una lista es básicamente una tabla que nos está metido en una base de datos dentro de SharePoint, ¿vale? Que se va a llamar registro y que nos va a ir metiendo los números de factura. Podríamos meter más campos, podríamos meter otros campos del la biblioteca, pues quién hizo la modificación, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que vamos a meter simplemente es el número de factura en esa lista, ¿vale? Y vamos a crear esa lista, tiene un campo, bueno, el número de factura lo vamos a meter en el campo título, que es un campo que se crea en las listas por defecto, y tiene otro campo que se llama estado, que vamos a dejar en pendiente. Ese estado, ese campo tiene tres opciones, procesada, pendiente y otro. Nosotros vamos a meter el número de factura y pendiente y luego ya cuando se haya procesado lo cambiarán a otro. Es un ejemplo muy sencillito, con muy poquitos datos, ¿vale? Lo sé yo, bueno, pues cada cual seguro que está viendo cómo podría emplearlo en un caso más, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es, ya digo, em, poner ese flujo para lanzarlo a mano, directamente ejecutarlo desde aquí, pues porque eh, no, bueno, lo podíamos dejar en marcha. Ay, perdón. Ah, no, este está ya, perdón, que me he equivocado, estaba marcando el de arriba. Mm, Es este de aquí, este está en marcha, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Ah, porque está automatizado, si lo dejé en marcha para que no me diera guerra. Es verdad. Que, pues que se ha ejecutado. Vamos a comprobar que se ha ejecutado. Lo primero, me voy al canal Danisoft General y veo que los dos últimos mensajes son efectivamente, a ver si coinciden, ¿vale? Dos mensajes que han salido a través de Workflows con nueva factura y el enlace para abrirla, ¿vale? Si yo copio este enlace y lo meto aquí, ¿vale? Aquí tengo la factura, ¿ok? Y el número de factura y quién lo ha procesado. Y aquí el otro. También a través de Workflow, nueva factura, el enlace, ¿vale? Aquí también es la factura que habíamos trabajado, ¿ok? Y el número de la factura y quién lo ha procesado. Bueno, en principio, los mensajes los ha lanzado y han llegado. Es que no me acordaba que lo había dejado puesto para que se lanzara automáticamente, ¿vale? Y así que eso ha funcionado también y es un añadido en cuanto a crear flujos de trabajo de forma automática que con Power Automate son medios sencillos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Power Automate obviamente tiene diferentes tipos de suscripción, ¿vale? Por ejemplo, estos que tienen el diamantito es que es premium y es un poco más, y estas son estándar, ¿vale? Cuando cogemos por ejemplo, un
Por ejemplo, cuando creamos un flujo, ¿vale? Lo primero es buscar un desencadenador y entre estos desencadenadores hay desencadenadores que, corresponden a la versión estándar, ¿vale? Y a la versión, hay conectores sobre todo que corresponden a la estándar, ¿vale? Que son muchos, ¿eh? Está SharePoint, Power BI, correo electrónico, Teams, Office, OneNote, y luego hay muchos de otros fabricantes, de terceros, que crean sus conectores, ¿vale? Y también hay Premium, que son esos que aparecía, que es el diamantito, pues para otros productos como Azure DevOps o Dataverse o, bueno, otros fabricantes que también de terceros, pero que, bueno, por así decirlo, lo meten en el lado Microsoft lo mete en el lado de suscripción premium. ¿Ok? Eh, mm, ¿Vale? Em, ¿Qué era lo otro que nos hacía el flujo? Nos copiaba em, dentro de una lista, nos creaba un elemento, o sea, nos creaba el enlace, cada vez que se crea un archivo, creaba el enlace y lo ha mandado a el canal Danisoft General con este formato. Y luego además creaba en la lista registro, creaba un elemento con el número de factura y pendiente, ¿vale? Dentro de el SharePoint de desarrollo. Vale, pues tenemos aquí la lista registro y, bueno, estos son cosas anteriores, ¿vale? Ha metido estos dos últimos números de factura, ¿vale? Y el estado lo ha dejado en pendiente. Si nosotros queremos, ¿ok? Podemos modificar estos estados, ¿vale? Y decir, oye, pues ya está procesada o lo dejo en otro estado, etcétera, etcétera, haciendo las cosas que hicieran. Aquí lo único que es una lista un poco, porque lo único que hay es el número de factura y el estado, ¿no? Se supone que habría más cosas que hacer aquí, ¿vale? Más campos, pero bueno, eso cada cual lo ve, ¿vale? Em, pero bueno, nos sirve para seguir automatizando o crear nuevos flujos de trabajo, esa lista con diferentes opciones, ¿vale? Y partiendo de datos que FineReader Server, que son en este caso el número de factura, ha tomado del el reconocimiento que ha hecho del documento, ¿vale? Bueno, pues obviamente dentro de Power Automate la enormidad de tipos de flujos de trabajo que se pueden crear, tanto en la versión estándar como en la versión premium, es enorme. Em, eh, Obviamente hace falta tener un conocimiento de Power Automate, pero es enorme. Y si utilizamos flujos de escritorio, que eso es parte de la Premium, según todos los flujos de escritorio, pues las capacidades son aún mayores. Dentro del propio SharePoint también hay infinidad de capacidades en cuanto a lo que es la gestión de documental, pero el paso, por así decir, fundamental, ¿vale? Lo vamos a tener en ese primer eh, flujo de trabajo en el que vamos a poder obtener documentos, ¿vale? Em, a ver, perdona, Héctor, decías, entiendo que
Tanto JSON como XML, sí, es el estándar de AVI. Bueno, no es de AVI, el estándar JSON es bastante estandarizado, ¿vale? Con XML el tema es que también es un lenguaje estándar, el tema ahí no es el estándar del lenguaje en sí o de la etiquetación en sí, sino el estándar del formato de documento, del XSD, que eso es diferente, eso cada cual te crea el que le parece bien, ¿vale? Pero sí, bueno, escoger el que hace AVI, efectivamente. Bueno, decía, pues eso, que el tema está en partir de aquí, ¿vale? Hacer ese reconocimiento de ese TIFF, de ese JPG, que nos viene desde escaneos, fotos, etcétera, y obtener algún tipo de documento que nos pueda servir y empezar con ese proceso que podemos mm, mejorar o aumentar a través de productos como SharePoint o Power Automate, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis, hasta aquí sería un poco el tema. Si tenéis alguna consulta más, por supuesto, por favor, eh, la podéis subir. Comentar que dentro de Danisoft tenéis bastantes recursos, tanto para conocer como FineReader Standard, Corporate o Server, ¿vale? Hay un curso en vídeo de cada uno de estos productos gratis para quien les interese, ¿vale? De hecho, en principio estaban pues para los que adquirían productos de Aviendanisoft, pero creo que alguno incluso está abierto ya y luego aparte en el canal de YouTube de Danisoft hay un número importante de vídeos de eventos, etcétera, disponibles, vídeos técnicos sobre los distintos productos de AVI, no solo sobre AVI FineReader Server, perdón, AVI FineReader Server Standard Corporate, sino sobre Vantage, sobre OCR Container, sobre el Intelligent API, o sea, el API de inteligencia artificial que está en beta y que ha salido hace, vamos, del que hemos hecho un vídeo hace poco, etcétera, etcétera. Y bueno, podéis ir consultando la información. Y por supuesto, si tenéis cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de duda, podéis enviarnos un correo, poneros en contacto con vuestro comercial, ¿vale? O con el departamento comercial y ahí seguro que os van a intentar ayudar en lo mejor posible para que tengáis la información de productos, presupuestos, etcétera, y sobre si un producto puede hacer esta otra cosa, o este es más adecuado que aquel, o cómo se licencia, etcétera, pues también os podemos ayudar, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vale, pues nada, si tenéis cualquier consulta o cualquier tema, aquí tenéis dónde encontrarnos. En principio, agradeceros muchísimo la asistencia, el haber estado con nosotros, ¿de acuerdo? Y ya os digo que el próximo día, el próximo miércoles, vamos a hacer el webinar sobre Avi Vantas. Muy bien, pues muchas gracias y los que podáis hasta el miércoles.